Hola amigos, ¿qué tal? Queremos entregar algo interesante y este programa vamos a tratar de averiguar si esa democracia que tanto se llena la boca a mucha gente, si es efectiva y si puede haber fraudes en esta democracia que parece que esté muy bien auditada. Y para eso tenemos a un buen amigo, con el cual compartimos muchas ideas, algunas otras puede que no tanto, pero en definitiva pues nos conocemos, nos respetamos y sé que es una persona que tiene mucho que aportar. David González Sellés. ¿Qué tal? Bien. He dudado un poco porque lo de Selles me has dicho que es Sellés, ¿no? Sellés, sí. Muy bien. Bueno, David es capitán de la Marina Mercante y bueno, yo lo quería presentar un poco como él es un pensador, filósofo casi diría, humanista y cristiano. Sí. Cristiano. Y es que esto ya casi da miedo decirlo, ¿no? Porque me llamarán fascista. O sea, los cristianos casi que te llaman fascista por ser cristiano, casi, Automáticamente por ser ¿no? cristiano te insultan. Sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde hemos llegado, ¿Dónde hemos llegado? Pues Qué mira, curioso. el año pasado me parece que del orden de 1000 y pico iglesias quemadas el año pasado, cristianas. Que esa es otra también, que esto no lo están diciendo. 1000 y pico iglesias quemadas el año pasado en el mundo entero. Sí, y se están persiguiendo a los cristianos en todo el mundo, exterminándolos, y nadie dice nada. Vale, ¿mezquitas quemadas cuántas en el mismo año? No. Hubo cuando ardió la Catedral de París, Sí, Notre Dame, sí, día 15, sí. también hubo un incendio en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, Ajá, que se sofocó rápidamente, ya. pero hubo un incendio también simultáneamente. Vale. Bueno, tengo que decir que David le gusta mucho la cábala y es un estudioso digamos, de todo lo que sería numerología, quizá, lo he dicho mal, lo de cábala. No, lo que pasa es que yo he estudiado el origen de la escritura. Sí, Y el origen de la escritura, primero surgen los números, todos los pueblos del mundo han aprendido a contar, sí. y después es cuando surge la escritura. El Ajá. proceso de invención de la escritura son 1000 años. Es decir, primero aparecieron los números y las cuentas y luego la escritura. Curioso. Claro, Ajá. no, es que es así, o sea, todos los pueblos, por pequeños que sean, saben contar. Claro. Entonces surgen pues los que cuentan hasta 10, contando los dedos de la mano, que cuentan hasta 20, contando los de los pies. Por ejemplo, en Mesopotamia contaban con el sistema hexagesimal hasta 60, porque contaban 3 falanges, Ah, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 60. sí, Con los 5 dedos de la otra mano. Ajá. Entonces, el imperio asirio, cuando invade Fenicia, Samaria y Egipto, Sí. entonces ellos inventan el arameo y sustituyen su alfabeto, Sí. que era cuneiforme, Sí. lo sustituyen por un alfabeto similar, o sea, el arameo, que es similar al fenicio. Ajá. Entonces tú dime, a ver, ¿no es estúpido que el imperio vencedor Sí. de Estados Unidos, por ejemplo, ha vencido en Irak y en Afganistán? Y entonces Estados Unidos adapta la escritura árabe, ¿para qué? Es No tiene extraño, sentido. ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque tú adaptas una escritura nueva, Sí. tienes que crear escuelas, Sí. maestros, Sí. legisladores. Sí. No funciona nada durante 50 o 60 años. Claro. Entonces, ¿qué motivo pudo haber para hacer ese cambio? Sí. Pues que ellos tenían un sistema matemático sexagesimal, Sí. se encuentran con uno decimal, Sí. se les facilitaba la contabilidad del imperio. Ajá. Ajá. Y la contabilidad la pela. La pela. Sí. Esto en todos los países, aunque no se pela. Y en todos los sitios. Ya no hay pelas. Pero bueno, Hay- ahora no, el porque se euro las han se quedado unos cuantos. Pero vamos, David, a lo que nos ocupa hoy, porque Sí. este tema es muy interesante, me encantaría Pero eso lo hacemos otro día, Para si otro no, día, si ¿no? no. Entonces, bueno, yo te preguntaría, para empezar a hablar, ¿es la democracia un sistema válido? Es decir, yo esto lo he hablado con otras personas, y lo pongo en contexto, de que algunos dicen incluso, ¿y por qué por elección y no por selección? Es decir, el más listo de la clase. Porque ahora uno ve los políticos que hemos tenido en estos últimos años, se me viene a la cabeza un tal Rajoy y algunos de estos, que dices, ¿este era el más listo de la clase o era el más sumiso y el que más obedecía a las órdenes? Es decir, ¿por qué no como en las Olimpiadas? Pues que vayan los mejores. Y eso sería un proceso selectivo, no de elección. Esta podría ser una.
hay otras personas que hablan de que en la democracia donde nació en Grecia, bueno, personas digo, estudiosos, y que te dicen que era casi un sistema, había una preselección y luego iba casi por sorteo. Y recuerdo una gran entrevista que le hice a, bueno, un amigo común, Pedro Varela, que él decía, no, mira la naturaleza, que es lo mejor, mira la naturaleza, siempre hay un líder, siempre el elefante más mayor, más anciano, más experto es el que va adelante, porque si va al joven, pues igual no encuentran agua y se muere toda la manada, ¿no? O, por ejemplo, el concepto de los lobos, ¿no? Me comentabas hace un momento, ¿no? Cómo lo hacían, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Bueno, delante de la manada van los ancianos, que son los que conocen el terreno, saben cuál es el terreno menos peligroso, porque detrás también vienen las hembras embarazadas, sí, y los cachorrillos, sí, para que no exista peligro. Sí. Los jóvenes van detrás de los ancianos y van por delante si de acaso, atrás, porque tienen mucha energía, vale, siempre van corriendo. Vale, ajá. Y detrás de los cachorrillos de las hembras lo mismo, o sea, haciendo la escolta. Sí. Y el último va el jefe de la manada, vale, que es el que tiene toda la visión de conjunto. La visión de conjunto para poder, de alguna forma, tomar una decisión en su esquema. Con lo cual, vamos a un liderazgo también en la naturaleza, inclusive en alguien tan social como son los lobos, ¿no? Claro. Vale, entonces nos hemos equivocado con esto de meter un papelito en una urna y ver cada uno lo que piensa. La democracia, tal y como está... Hay un error de concepto. Ahí voy. Venga, primer error de concepto. Sí. ¿Tú has viajado en avión? Sí. Vale. Entonces, ¿tú te subes al avión y se hace una votación para ver a dónde va el avión? No, va a ser que no. Ya te subes a un avión que va con un destino determinado. Correcto. ¿Se hace un referéndum para ver quién pilota el avión? No. Lo pilota alguien que está preparado, que tiene un título. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, son los dos conceptos básicos. Claro. Entonces, la persona tiene que ser cualificada, no puede ser alguien que no está cualificado, porque tú, si tienes mucho dinero, coges a un señor que no está cualificado y dices, oye, yo te voy a pagar, te voy a poner un cargo con 140, 150.000 euros al mes, sí, digo al año, perdón, y después harás otras cosillas y te vas a sacar 30.000 euros cada mes, sí, como es en la calle no se ganaría 1.000 euros, claro, va a hacer lo que sea y lo que tú le digas a todo el mundo. Traicionará a todo el mundo. Hay un matemático mesopotámico, sí, dijo, un alumno fue a verlo a su pequeño estudio, todo lleno de libros, bibliotecas, y entonces le preguntó, maestro, ¿cuál es la virtud más importante del ser humano? Sí. Y entonces le dijo, mira, si un ser humano es honesto, sí, le puedes poner un 1. Sí. Dice, y si es sabio, entonces le puedes añadir un 0. Sí. Y entonces valdrá 10. Dice, y si es trabajador, pues le puedes añadir otro 0 y valdrá 100. Ajá. Y así va sumando virtudes hasta llegar a 1.000.000. Sí. Entonces el alumno, pues ya muy agradecido, ya tiene la lista completa, y dice, oye, maestro, pues muchas gracias, se despide, y cuando se va, que abre la puerta para marchar, el maestro le dice, pero recuerda una cosa, que si no hay honestidad, que es el número 1, tú quitas el 1 y quedas en 0. Y te muy quedas buena, en 0. Muy buena. Y eso lo dijo Julián Guita, no mire usted el partido que vota, mire la persona que sea honesta. Pero a la persona en el partido no lo votamos, nos claro, dicen, este va a ser. Y hay algunos que le ven la cara y dices, este va a ser. El problema es que no se escoge, o sea, los partidos políticos sí, hacen lo que les da la gana porque consideran que tú les has dado una carta en blanco. Claro. Hay que tener una cosa en cuenta. Por ejemplo, la Constitución es un contrato. Sí. España está definido por el referéndum, que es un reino. Ya hubo un referéndum anterior durante la época de Franco que se definió que era un reino y después se ha ratificado la democracia. O sea, es un reino. Además, lo fue siempre, la mayor parte de la historia. Nos guste más o menos a cada uno. Pero bueno, eso lo es. Sí, sí. Entonces, el rey es el jefe de Estado porque es el rey, que representa, ¿a quién representa? A los españoles. Sí. ¿La soberanía dónde recae? En los españoles. Debería. No, según la Constitución, según recae en el pueblo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo ha delegado en los partidos políticos, los partidos políticos han hecho un bypass. Con lo cual votas al partido que no a la persona. Exacto. Por eso cuando el rey es el que ratifica lo que los partidos políticos le presentan, sí, pero no tiene responsabilidad, la responsabilidad es de los políticos que se lo han presentado. Vale. Por eso dice que no tiene responsabilidad. Vale. ¿Me explico? Claro. Es decir, si la ciudadanía hiciera una asociación cívica que dijera,
mandamos a tomar por saco a todos los partidos políticos y exigimos al rey que se cumpla el preámbulo de la Constitución, porque tú cuando haces un contrato, Sí. cuando vas a una boda, que eso lo ha hecho, todo el mundo ha ido a una boda, Sí. y lo primero que hace el sacerdote dice, estamos aquí reunidos para unir el santo matrimonio, Sí. es el objeto. Ajá. El objeto de la Constitución es una vida digna, respetuosa de todos los españoles. Sí. ¿Esa vida digna la tenemos? No. Va a ser que no. Vale. Ajá. Entonces lo que hay que mirar, si no la tenemos, Ya ¿qué es estamos lo- incumpliendo el contrato. estamos incumpliendo el contrato. ¿Qué es lo que teníamos antes? Porque lógicamente la gente fue votando porque por inercia, si la economía iba funcionando más o menos bien, Sí. por inercia piensa que va a ir a mejor. Sí, 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 sí. Nadie vota para que haya una democracia si va a ir peor. Se va a ir peor, claro. Correcto. Sí, sí. Entonces, si en aquella época, por ejemplo, una vivienda se pagaba en 10 años, ¿cómo es que ahora hacen falta 30 años? Algo no funciona, ¿no? Sí, señor. Entonces, si ¿Verdad? una vivienda tú la puedes, el constructor la puede vender con su propio beneficio en 100.000 euros Sí. Sí. construido una vivienda digna Sí. de 100 metros, entonces, ¿qué pasa? Pues que esa vivienda de 100.000 euros estaría representando unos 800 y pico euros mensuales. Sí. A ver, 100.000 euros dividido entre 10 años Sí. serían 10.000 euros cada año, Sí. que serían 850 más o 850, menos. sí. Vale. Si después había otra premisa, que el banco consideraba que si tú te endeudabas más del 20% de tu salario, Sí. salario neto, Sí. entonces no se pagaban impuestos, Ajá. entonces no te daba la hipoteca. Ahora es un 35. Te dejan un 35 porque acabo de pedir uno. Claro, pero Sí, sí. porque es un fraude. Porque es un fraude, claro. Pero, volvemos, o sea, tú no te puedes endeudar en la vivienda más de la quinta parte, que es el 20%. Entonces, Claro. si tú vas a tener que pagar 850 euros, vamos a poner 800 euros por la vivienda, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues 5 por 8, 4.000 euros es el salario neto que tendría que estar cobrando un obrero cualificado. Sí, 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 Así sí. de claro. Con lo cual ese contrato está... Es decir, esto es como si de alguna forma en una empresa pues pones a un consejero delegado, un CEO, ¿no? Y le marcas unos objetivos. Ese consejero delegado, si no cumple con los objetivos, se va al garete. Pero en además este caso... lo puedes penalizar. Y lo puedes penalizar, porque no ha cumplido Porque- lo que había prometido. Y tiene En la- responsabilidad en lo- penal. En los políticos no. Porque ellos han modificado. Me acuerdo Manu Chao, que me encanta este hombre, que decía, los políticos son como los fusibles, cuando hay un problema, pues sacas a un político y metes a otro, pero da igual qué político que metas, el concepto es el partido, el partido es el Hay que sale. otro- Entonces, Hay otro pues, me da igual. comparativo que me gusta más, que es que son como el papel higiénico. Ah, que son como el papel higiénico. Muy bueno. Bueno, para rematar un poco el tema de la democracia, también... Entonces, perdón, Sí, sí, sí. precisamente por eso es que, vamos a ver, el rey no puede articular Sí, que, porque es la Junta Militar la que tendría que decir si en un momento determinado hay que actuar en un sitio o el otro, sí, él no puede dar la orden, porque nosotros hemos delegado en los partidos políticos. ya. Si el pueblo se lo pidiera echar a todos los partidos políticos, entonces el rey puede asumir la jefatura de las Fuerzas Armadas. Ya. Porque se lo pide el pueblo, no por otra cosa, Sí, ¿me entiendes? sí, El problema es que ahí se ha incrustado una casta política que cada vez que entra un partido no salen en apariencia de ciertos cargos, Sí. pero se quedan en otras administraciones y hemos llegado a unos 480.000 quizás políticos o 450.000 políticos, Tenemos en estos momentos. más No. o menos. 480.000 políticos. 50.000 o algo así. Madre del amor hermoso. Entonces, eso es insostenible. Tremendo. Igual que hay del orden de, no son 350, 375.000 sindicalistas y delegados sindicales. O sea, Más luego todos los que chupan del bote de otros temas, asociaciones y tal, de que ya sabemos de todos los temas que hay. Y tenemos- Había una comparativa, ¿no? Por me parece que ejemplo. son 40.000 vehículos oficiales, Exacto. o sea, 1.350 millones. Sí, las comparativas con otros países eran tremendas. Yo recuerdo una de Estados Alemania. Unidos que- tiene Oh, 400 coches. 400 coches, todo Estados Unidos. Y España tiene 40.000 coches Más o menos, oficiales. sí, algo así. O sea, unos Manda 1.350 millones. Vale, y para rematar el tema también hay otra cosa, y es que, por lo visto, en la democracia original, la de Grecia, votaban solo los griegos, porque los griegos eran los que se preocupaban, ellos, de su país. Los esclavos, la gente que había de otros sitios y de otras razas, no votaban porque presuponían que a ellos les daba igual. Tenía que votar la gente del pueblo. Aquí tampoco es así. Eran esclavos y no tenían ningún derecho. Bueno, lo planteaban como eso, pero Sí, quizá... no, pero no tenían ningún derecho.
O sea, es decir, incluso mantenían relaciones pederastas. Había otro filósofo decía de él que tenía mucha fuerza de voluntad porque era capaz de acostarse con un niño y no hacerle nada en toda la noche. Madre de Dios. O sea, vamos a ver, es una democracia entre comillas. Ya. Vale, no tienes, vale. por ejemplo, cuando Colón regresó de América, trajo esclavos. Sí. Eso conmocionó a la sociedad española porque era cristiana. Ajá. Estaban los reyes católicos, que eran cristianos. Ajá. Y entonces, a partir de ahí, pues hubo una serie de estudios que se hicieron con obispos, con sacerdotes, diciendo que no, que la esclavitud, que no podía ser. Ya. Entonces se obligó a Colón a devolverlos a sus tierras. Sí. Se dictaminó, me parece que fue en 1514, la reina Isabel, que se dictaminó que la tierra le pertenecía a los indios. Ah. Posteriormente, en 1540, porque son las leyes de Indias, que no se conocen, no se enseñan. Que ese es otro programa que me gustaría hacer, la leyenda negra española, que por lo visto no fue como nos han contado, como tantas cosas. Exacto, ¿no? es todo mentira. Entonces, en el 1540, ya por las leyes de Indias, el rey ordena que los indios que están trabajando para empresas privadas en explotación en minera, donde sea, no pueden trabajar más de 8 horas diarias. Ya. O sea, las 8 horas no se inventaron en Chicago con la... Ah. Hablamos del 1540. Sí, sí, sí. 8 horas diarias. Y que cada 3 meses, me parece que era, o 4 meses, tenían derecho a un mes de vacaciones pagadas para poder ir a ver a sus familiares. Ah. Toma ya. Pues esto no es lo que nos han contado. No, ten en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, que en vez de ser colonizada por cristianos, fue colonizada por esa masonería, bueno, y ese pueblo que no se puede nombrar, que maneja la banca, etcétera. Ya. En el 1886, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el indio era extranjero en Estados Unidos. Wow. Wow. Y los indios consiguieron que se les reconociera el derecho de ciudadanía americana en 1923. Bueno, con lo cual hay una diferencia muy grande de cómo trataron los Estados Unidos a los indios a cómo lo trataron los españoles. 4 siglos. Pero ese es otro tema. Es David, otro tema, pero vamos, es lo mismo. Es cuando España entregó Filipinas para evitar una masacre, entrega Filipinas, y Estados Unidos masacró a 1 millón de cristianos filipinos, cristianos católicos, para exterminar, por un lado, la religión y la lengua. 1 millón. La orden que dio el general, y ahora no me acuerdo de memoria, era que se matara a todos los mayores de 11 años. 11 años. Madre de Dios. Eso es la libertad de la América libre, la democracia. Sabemos. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Bien, dicho esto la manipulación. Dicho esto, nos ponemos en contexto con esa democracia que sería cuanto menos debatible, ¿no? Cuanto menos debatible. Pero es lo que tenemos, como tú bien decías. Tenemos un contrato y somos un país demócrata. Bien, entonces, ¿cuándo empieza el problema? En esas elecciones quizá gana el que más dinero ha invertido en esa campaña, quizá o además de eso ya hay luego trampas y subterfugios por ahí para que vote, bueno, para que voten o no voten, o incluso para que los votos luego se contabilicen distintos, que es el asunto que nos trae. Exacto. ¿Hay fraude? ¿Es posible un fraude electoral? Sí. Y no me remito solo a España, digo, estamos hablando en general, quizá, Hombre, o bueno, tú mismo. En Bolivia, que ha habido un cambio ahora de régimen, se han echado a Evo Morales, hay un vídeo en internet que yo lo recibí inmediatamente cuando había todas las algaradas. Un coronel entra en una vivienda particular y entra hablando en voz alta, porque hay mucha gente dentro de la vivienda, diciendo, tengo autorización de la propietaria, y mostrando sus credenciales de coronel. Y todo esto van filmando. Y entonces empieza a pasar por las habitaciones de la vivienda. Y la vivienda está justo al otro lado de la calle donde está el equivalente de la Junta Electoral Central, que hace el recuento. Y entonces están todas las cajas con todas las actas en cajas cerradas. Y va leyendo las cajas de dónde es. Y dice, oye, esta es de la mesa que a mí me tocaba votar. Entonces, si todas las actas están aquí, ¿qué están haciendo en aquel edificio los que dicen que están contando las actas para dar el resultado? Esto es muy fuerte. Ahora ha salido publicado hace pocos días, esta semana, hace menos de una semana, que han eliminado del censo 20.000 personas que ya estaban muertas desde hacía tiempo.
esta semana han eliminado a 20.000 personas que ya estaban muertas hace tiempo. No me lo digas. Seguramente ha salido publicado. O sea, seguramente estos son votos que se han utilizado. Claro. Vale. Vamos a ver. Estas últimas elecciones no ha habido voto por correo, pues porque no se han facilitado las direcciones ni los electores a nadie. Sí. Entonces, los únicos que tenían esos datos pues, han sido los partidos que han estado toda la vida. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el PP, el PSOE, por supuesto que las tienen. Y saben, porque después tienen las actas, saben quiénes no van a votar. Los abstencionistas, que muchos no van por comodidad, porque no creen en el sistema y simplemente no van, pero otros no van porque no creen en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que están votando por ellos. Ok. Wow, esto está pasando en España, ¿no? A ver, yo no soy un entendido del tema porque yo ya siempre digo que no soy especialista de nada ni quiero serlo. Para eso están los que saben más, ¿no? Pero a mí me sonó bastante raro en las anteriores elecciones los resultados del grupo que en ese tiempo... Vamos a ver. Hablo de las anteriores, no estas, en las anteriores, que a mí me parecieron pocos votos para Podemos en este caso, ¿eh? Pero es que ahora, en estas últimas elecciones, y estabas viendo todos los meetings y veías a los de Podemos que tenían, además se inventaron esto de hacer el meeting, ellos en medio y todos los demás así en círculo para que pareciera que hubiera más gente. Y veías los de Ciudadanos y que no iban ni las águilas. Y luego veías Vox que arrasaba, y no son santos muy de mi devoción, pero las cosas como son, arrasaban la gente con la bandera y con entusiasmo. Y al final no han salido esa proporción que parecía, ¿verdad? Entonces, pero, a ver, estamos hablando de... Te hablo de las dos últimas. Sí, sí. No, pero, a ver, para que exista una legitimidad de las elecciones, se tiene que hacer el recuento de las actas. Correcto. Bien, empecemos. Recuento de las actas, entonces, normal. Claro, sí. Eso se hace 3 días después. El día 10, que era domingo, el día 13 era cuando se abrían... Espera un momento. Primero, el día este que ya todo el mundo está en la tele a ver quién ha salido, lo que se hace es recuento de los formularios. Pero es un recuento que se llama provisional. Provisional, que luego tiene que ir avalado con esto que tú dices. Claro, ¿no? pero es que entonces cogen y te introducen esos datos desde el colegio en una tablet, se envían telemáticamente a Indra. Sí. A Indra, que es la empresa que lo está haciendo, que además me consta que tiene varias denuncias y varios... tiene cosas en varios países. Tiene, ¿no? O sea, vale. Entonces, y curiosamente lo que se trata es de más o menos que cuadre con las estadísticas que hizo Tezanos. ¿Qué hizo quién? Tezanos, el que maneja el Ministerio de Estadística del Instituto Nacional de Estadística. O sea, ya lo A ver, es que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si cuentas las actas, no saldrá el resultado que ellos han dicho. Sí. Y por ejemplo, vamos a ver. La Junta Electoral de Sevilla ha reconocido por escrito que desde el año 2000 no se realiza el recuento de las actas tal como dice la ley. ¿En serio? Hace 20 años que no se hace el recuento. Y nadie ha dicho nada. A ver, hubo una protesta, por ejemplo, en The Vox en el 2015, porque, había algunas anomalías, entonces solicitaron la realización del escrutinio general, entonces se ordenó el escrutinio en Sevilla y en Jaén, y aparecieron 4.656 y 20.000 votos de más, respectivamente. De más. Entonces también ahí, claro, porcentualmente ganó Vox, ganó también más votos, pero que habían, pues eso, teníamos casi 25.000 votos en exceso. Vale. Bueno, tiene tela. Tiene tela. Estamos hablando de 2 provincias nada más. Porque además no tendría que ser tan difícil llevar ese censo, ¿no? Y más con los ordenadores que hay hoy en día. Es que, a ver, es que además la ley es muy clara, porque dice que hay que abrir todas las cajas, contar todas las actas, además es un escrutinio que es público, que puede ir todo el mundo, y lo grave es que en esas juntas electorales provinciales hay jueces. O sea, no pueden decir que no se sabe la ley.
Vale, ¿por qué no se quejan los propios perjudicados? Porque yo ahora, por ejemplo, si Vox ha sido el gran perjudicado aquí, ¿por qué no se han quejado? O es que dicen, bueno, esta vez nos toca a nosotros, pero otro día aprovecharemos esto nosotros y le tocará a otros. O hay un poder oculto que tiene demasiada fuerza. Bueno, estos van de gallitos, estos van de valientes, no se meten aunque, no sé. ¿Cuánta gente ha muerto Ya. antes de llegar a los tribunales? Vale. ¿Vale? Vale. A ver, se dice que Vox recibió 2 amenazas. Ajá. En serio. Ya. Entonces, a ver, yo tampoco lo sé si es cierto, Sí. pero me lo creo, porque a esos niveles... Puede cuadrar, ¿no? A ver, ¿existían armas de destrucción masiva en Irak? Todavía la están buscando. Vale. Sí. En Libia, que era un país socialista. Sí, fíjate. Fíjate, y en España no salió nadie a la calle a manifestarse, igual que cuando hubo lo de Irak, como estaba el PP, entonces el socialismo lanzó a toda la gente a la calle. Sí, ahí sí. Cuando hubo que destruir Fue el Libia, socialismo, ¿eh? O sea, el que mandó. Sí. Vale. y cuando hubo que hacer las manifestaciones para salvar Libia, Sí. pues no salió nadie. No salió nadie. Resultado, Banco de Libia pertenece a Rothschild, las 5.000 toneladas de oro que tenía desaparecieron, Claro. más claro el agua. Sí. Mira el cacao que hay ahora. Sí, ¿Quién maneja el petróleo? Las mafias. claro. Y no te tengo que decir quiénes son las mafias. Yo Sí, creo sí. que tú también lo sospechas. Los ¿no? innombrables, ¿no? Los innombrables. Sí. Pues esos poderes innombrables, que son los que manejan el narcotráfico, que, a ver, una de las jugadas que hizo Estados Unidos fue derrumbar precisamente uno de los mayores ingresos de esa mafia, que fue el precio del petróleo, cuando bajó de los 100 a los 50 dólares. Ya. Y de esa forma le fastidió pues a los países que estaban financiando el terrorismo, que eran Arabia Saudí, eran pues con Qatar, Sí. que Qatar envió 8.000 mercenarios a Libia. Bueno, Vamos a seguir con sí, los- volviendo, ¿qué pruebas tenéis? Porque tú eres colaborador de la plataforma Elecciones Transparentes, que es Sí. una entidad que se está creando a partir de colaboradores sin ningún ánimo que no Sin sea ánimo el de de lucro, poner sí, la verdad pero por que delante, ¿no? es simplemente un ente abstracto que hemos creado, bueno, lo ha hecho ya, que hablo en plural porque Bueno, colabora, pero- hablas con propiedad porque Sí, estás tú pero bueno, colaborando, sí. ha hecho un programa Sí. que lo tenemos en internet, todo el mundo puede acceder. Hemos subido actas del día 10 de noviembre Sí, a través de toda la gente, voluntarios que se han movido, Sí. de muchos partidos políticos, no es concretamente de ningún Uno ni partido, otro, no, sí. de Ajá. todos. Es un movimiento cívico. sí, Se han subido las actas, Sí. las hemos verificado, hemos hecho el cuenteo de aproximadamente el 6%, el equivalente del 6% de votos. Es Sí. decir, tenemos una estadística a pie de urna real del con actas 6% de contada. todos de los todo, votos. de todos los Pues votos. menudo trabajo nos habéis pegado ahí. Pues sí, yo me he contado, me parece que desde el orden de 1.500 o algo más de Actas. de actas. Madre de Dios. Entonces, Vale. a ver, ¿Y eh, qué vais a hacer con? Porque ¿y qué claro, dicen entonces, esas ¿qué pruebas? pasa? A ver, cuando se abrieron las juntas electorales centrales para hacer los recuentos provinciales, asistimos a los recuentos. Entonces, como no se nos hizo caso, hemos Sí. presentado una denuncia en 10 provincias. Ajá, habéis presentado la denuncia, pero ¿como qué entidad? Porque esto no está No, montado, no hay una como asociación. asociación. Se ha hecho la asociación, una asociación de elecciones transparentes, que se ha constituido pues con 4 personas, creo uno de ellos es abogado y bueno, ahí está, y con fondos de crowdfunding, pues Ajá. está, porque claro, cada vez que tú presentas en una denuncia, hay que... Queda por pagar. Entonces se ha presentado denuncia por no haber seguido lo que marca la LOREC, la ley de las elecciones. Se han presentado en 10 juzgados, en Granada, Almería, Alicante, Madrid, Zaragoza, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo y Zamora. ¿Barcelona no? Bueno, No, nada, es que, me ha chocado. No, es que, a ver, Ahí, hay un problema, es que todavía estamos a tiempo de que, porque como la plataforma es abierta, Ya. cualquier persona que tenga actas todavía las puede ir subiendo. Ajá. Y las iremos añadiendo como más pruebas. dime cómo se llama la web, que lo pondremos aquí. La web donde puede ver Eleccionestransparentes.org. eleccionestransparentes.org. Sí. Correcto, saldrá por aquí. Las 3 Vs, Vale. eleccionestransparentes.org. Vale. Y entonces, a partir de ahí se suben las actas. Entonces, nosotros las contamos, verificamos,
No hace falta que suban las del Senado, son las de diputados, porque con las del Senado es un coñazo y no las tenemos, ¿no? Pero solamente con eso ya te da una cantidad, detectas una cantidad de desvíos y de errores importantes, que es como si fuera una encuesta a pie de urna, pero real. O sea, estos datos son reales, los que dice el gobierno no lo sabemos. Exacto. Vale, aparte de estas, las pruebas son actas que no corresponden y tal. ¿Hay alguna prueba más aparte de esto? No. No, a ver, no digo que sea pequeña, digo que... Hay errores en actas, unas veces pues porque los votos que le corresponden a un partido pues los colocan en la línea siguiente, en el renglón siguiente. Vaya. Sí, pero bueno, por ejemplo... puede ser un error, ¿no? Puede ser un error. Puede ser un error, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, hay que luego lo veremos porque es una de las fotos que he sacado. Tú tienes una población, ¿no? Donde en todas las mesas pues hay un partido que está sacando 2, 3, 4, 5 votos. Y tienes otro que está sacando 30, 40, 25 votos. Y entonces, de golpe porrazo, el primero saca 29 votos y el otro 0. Pues claro, esos 29 son del otro partido, ¿no? O sea, y esos son porque está uno debajo del otro, y entonces puede haber un error o simplemente algún listillo. Es como cuando te devuelven de menos en el dinero, ¿no? Que, oiga, perdone, me ha dejado 20 euros de menos. Ay, perdone, te lo devuelven y te quedas con el bosqueo de decir... hubiera colado. Como hay ¿no? otra acta que esa me parece que la recurrió Vox, que te había sacado 102 votos y le habían puesto el 2 nada más. ¡Ostras! Se habían olvidado poner el 1 y el 0. Vale, y ahora vamos... Sí, y ahora lo vamos... que vale es lo David, que está escrito en texto. Lo que vale es eso. David, entonces... ¿qué ha pasado en estas últimas elecciones? ¿Quién ha sido el perjudicado? ¿Quién ha sido el favorecido? Según digamos, estas pruebas que podéis aportar. Porque no sabemos. Y no sabemos cuánto. Pero claro, es que es muy simple. O sea, el gobierno tiene la obligación por transparencia de mostrar las actas. Ajá. Se las hemos pedido. ¿Y lo hace? No. No lo hace. Se las hemos pedido. Sí. No nos las entregan. Incluso pedidas, no. No, hasta la fecha no las ha entregado. Vale. Si tú ocultas datos... Si te veo que te metes algo en el bolsillo, algo estás ocultando. Ya me dan ganas de saber qué te has metido, ¿no? O sea, saca la mano del bolsillo. Exactamente. Enseña que tienes en el bolsillo. Exacto. ¿No? O sea... Vale, ¿y quiénes son, David, los perjudicados? Creo que está claro, ¿no? O sea, ¿quiénes son los beneficiados? Beneficiados, pues tienes, por ejemplo, lo veremos después, el PSOE, del orden de 600. ¿Tienes estadísticas o algo? Lo iremos viendo después ya. Si quieres, empezamos ya a avanzar un poquito. Vamos a ir datos, porque no nos queda mucho. Pues vamos avanzando con las imágenes siguientes para ir a... Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el 28 en las elecciones del 28 de abril, al día 1 de abril, el censo general era de 34.705.000. ¿Vale? Y según el INE, Instituto Nacional de Estadística, teníamos 34.799.999, es decir, 94.860 más. Vale, o sea, con lo cual eso ya descuadra, ¿no? 94.000 más. Claro. Y salió publicado que se había dejado votar a unos 100.000 disminuidos psíquicos. No sé si algo sonó, me suena, Salió publicado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hubo debate en eso, además. Claro, porque tú iban además en autocares especiales, los bajaban con las sillas de ruedas, iban así, y no podían ni mostrar el DNI, y que no y el cuidador es el que llevaba la papeleta y la depositaba. Vale. O sea, ya tenemos un posible fraude de casi 100.000 votos. Que no son pocos. No son pocos. También podemos ver que en el 2018 hubo un total de nuevas adquisiciones de nacionalidad de 90.000 personas. Ajá. Bueno, es lógico, ¿no? Con lo que están entrando y tal, ¿o qué? A ver, en otros países, hasta que llevas 5 o 10 años, no te dan la nacionalidad. Lo que decíamos de los griegos, que votaban los griegos. ¿Por qué? Pues porque un señor, que para tener la nacionalidad, primero, para tener todos los derechos, igual que los tienes tú, lo lógico es que esté trabajando, que esté cotizando, que se adapte a la cultura. Y que le preocupe algo esto, exacto, que no esté de paso. Exactamente. Vale. Entonces, pues eso es un problema. Vale.
Entonces, vamos a ver. Según la estadística que salió publicada del 28A, Sí. había ido a votar el 75,75% de la gente. Ajá. Que era, en total daban 26.361.000 Sí. votos. Vale, pero para que estos 26.361.000 sean el 75,75%, corresponde a una cifra de votantes de 34.800.000 personas. 100%, 34, correcto, sí. Entonces, esos son precisamente la estadística de votantes en España, según el INE, con esos 98.000 de posibles disminuidos psíquicos o inmigrantes, pero sin contar el voto cera, sin contar a los 2 millones y pico de personas que están fuera, Vale, pero que ya están incluidos en ese 75%. vale, ajá. ¿Me entiendes? Sí, 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 con lo cual Ahí no cuadra. no cuadra. Aquí en esta imagen pues se verá seguramente más clara, Ujú. porque aquí vemos como efectivamente lo que tenemos a la derecha es lo que ha salido publicado, que está en la misma Wikipedia, Sí. y entonces se pueden comprobar los datos y se puede ver cómo efectivamente hay los 2 millones, casi 2.100.000 de votos cera que no aparecen. Que no aparecen. Y los votos cera nosotros tampoco los hemos podido contabilizar. Otra cosa es que las Fuerzas Armadas, sabes que muchos que estaban desplazados, se movilizó al ejército haciéndole operaciones justo en las elecciones para que no pudieran votar. Hubo protesta, Ajá. se agilizó que pudieran votar entonces por correo, resulta que han votado al PSOE. ¿Te lo crees? Y han votado al PSOE todos. No cuadra mucho, ¿no? ¿no? No cuadra mucho. No cuadra mucho. Sí. Cuando precisamente los tiene con unos niveles de salario y condiciones que son... Vale. Hay cosas que no tienen ninguna lógica. Entonces, vale, aquí podemos ver que efectivamente, si contamos simplemente lo que ha salido publicado con la Wikipedia, Sí. ya vemos que aquí hay también 2 millones que nos están faltando. Sí, yo lo veo allí, ¿eh? Sí, sí, también faltan 2 millones, sí. O sea, que es que lo mires por donde lo mires, te acaban saltando entre 1.600.000, 1.586 y 2 millones de votos, que dices, a ver, aquí hay algo que no cuadra. Sí. Entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que le saltó a Rafael Palacios, que fue el primero que detectó la primera cosa. Le llamó la atención que estos 6 primeros partidos, todos eran divisibles por 3. ¿Perdón? ¿Todos? Los escaños diputados que le Sí. correspondían, todos se podían dividir por 3. Ajá. Y entonces le pareció mosqueante, una casualidad. Y claro, a partir de ahí, Bueno, pues podría ser, empezamos ¿no? a mirar pues todo el mundo. Sí. Entonces, claro, en vez de ser divisible por 3, hay 3 que son divisibles por 3 y 3 que son divisibles por 6. O sea, se ha empleado una regla que es la del 666 y la del 333. Que ya eso del 666 me suena No, chino a mí. bueno, pero... O no tiene nada que ver no, aquí. pero Vale, vale. el resultado es que a nivel estadística Sí. estamos hablando de un posible fraude del 99,98%. A nivel estadístico. Que un matemático te dirá, no, pero es que la estadística de que te vuelva a salir el mismo número, que empieza desde cero, lo que tú quieras. Me huele muy mal. Después, si miramos, a ver, si tú pretendes controlar una situación, si tú quieres apretar una tuerca, Sí. eso de dar un punto de apoyo no funciona. Sí. Tú necesitas 2, apretar por arriba, sujetar por arriba y por abajo para girar Sí. la tuerca o para apretar o aflojar. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, se toma 123 por un lado, por arriba, que ya se ha programado que los va a tener el PSOE. Sí. Todo esto en presunto, ¿eh? En presunto todo, sí. En Y- modo presunto. en que modo no haya- presunto, Sí, sí. porque hasta que el juez diga que tenemos razón, todo es en modo condicional. Vayamos a... Y después tenemos por abajo, se fija en el 15 para Esquerra Republicana. Entonces se fija con el 15 porque como ya hay previsto que va a perder 4 diputados por el proceso, quedará en 11. Y de esta forma los 123 del PSOE más los de Unidas Podemos más los de Esquerra Republicana serían una mayoría absoluta. Ajá. ¿Vale? Bien, el 123 tiene una propiedad numérica
Sí. que es una propiedad matemática. Y es que cualquier número se acaba convirtiendo en un 123. Por eso es un número que llaman mágico, cabalístico, lo que sea, es una propiedad matemática. No sabía. Entonces tú escribes una cifra, como puede ser el 87236525080803, Sí. y entonces tú tienes que considerar, el 0 se considera que es un número par porque el 1 es impar, entonces buscas cuántos números tiene en total la cifra, y entonces la cifra que he dicho tiene 8 números pares, pues Sí. pones un 8 primero. Tiene 5 números impares, después pones el 5. Y hay 13 números en total. Pues Sí. entonces nos da el número 8513. Repetimos la operación. Entonces, tenemos un número par, que es el 8. 3 impares, el 5, el 1 y el 3. Y está formado por 4 números en total. Tenemos el 134. Repetimos la operación y nos da 123. Si vuelves a hacerlo con el 123, siempre te saldrá 123, 123, 123. Vale. ¿Vale? Entonces, Que son los votos que sacó, bueno, los votos, los escaños que sacó el PSOE, ¿eh? los que sacó el PSOE. ¿Eh? Vale. Tú decías del 666 que te sonaba, pues. Sí. Bueno, el No sabía esto. 123, acuérdate aquel programa que había, el 1, 2, 3, Sí. el 13 de noviembre Sí. de 1992, cuando desapareció la niña Alcácer. Mira en televisión española, con unas niñas muy bonitas, bailando, disfrazadas de demonios. Venga. Ay, que estás abriendo otro melón. No, No, eso está bien, es- está bien, está no, bien. es el 123, Sí, por sí, eso sí. te digo que es un número cabalístico, de magia, pero Guau. que en eso no conozco, ¿eh? O sea, yo lo he interpretado cosas a Sí, nivel sí, sí, sí. simplemente de lógica. Wow. Bien, entonces aquí vemos en la tabla de abajo que efectivamente todos los diputados que han sacado todos los partidos se acaban convirtiendo en un 123. Ajá, ¿eh? ajá. Y entonces, de esta forma, pues también podemos ver que si sumamos los diputados que tiene el PP, Ciudadanos y Vox, nunca pueden configurar una mayoría, nunca alcanzan. PP, Ciudadanos y Vox. Nunca, o sea, los que llaman constitucionalistas, Sí. nunca podrían controlar. Claro. Es decir, el juego se queda siempre entre lo que es izquierda. Ya. ¿Vale? Es decir, que la izquierda nos la han impuesto ahora. Nos lo han impuesto. No ha sido que la gente la haya votado. No. Porque hay algunos que están hasta aquí de la izquierda, pero hay otros que estamos hasta aquí de la derecha. Sí, sí, no, Entonces, a ver, sí. la gente, que haya votado la gente una cosa u otro, da igual. Entonces, mira, el hecho es que la cuestión, cuando tú sumas, por ejemplo, el PSOE, los diputados del PSOE y del PP, tenemos 189. Esto en las elecciones del 28 de abril. Si sumamos el PSOE con Ciudadanos, teníamos 180. Sí. Si sumamos el PSOE con Podemos, Izquierda Republicana, eran 180, menos los 4 imputados, 176, que es justo lo que necesitaban como para tener mayoría absoluta. Por la mayoría, o sea, tenemos 350 diputados, la mitad son 175 más un 176. No consiguieron hacer la negociación. Bueno, pues aquí están las fórmulas matemáticas, porque además tú tienes que, si sumas el PP y Ciudadanos, nos da los diputados que tiene el PSOE. Si sumamos Podemos y Vox, y también sumáramos Podemos y Vox nunca van a hacer No, nada. por eso decía Son que no. opuestos. Sí, sí. Sumamos Podemos con Esquerra Republicana y tenemos el valor de Ciudadanos. Ya. Todo esto son fórmulas matemáticas Guau. que están metidas en un algoritmo. Y el programa ese, desde la tablet, Sí. desde el colegio, que Sí. envían a la nube, Pasa por ese algoritmo. pasa por ese algoritmo y entonces ya da el resultado que ellos tenían planificado. Vale, pero David, tú una cosa, prevaricación y todo este tipo de cosas que sabemos que pasan, ¿no? Pues siempre vienen o de la mano de un partido político o de otro, pero aquí estamos hablando de alguien que está creando, que está configurando esos partidos. Entonces no ha sido ninguno de ellos el que ha hecho ese algoritmo. ¿Quién ha sido el que ha, A ver, el que ha organizado para que salga este no salgan? ¿Quién? ¿Los innombrables otra vez? ¿O Sí. es que no hay otra? A ver, vamos a ver una cosa. Si tú pretendes hacer un grupo político, Sí. como no tengas pasta, no puedes hacerlo. Sí, me consta. Conozco algunos que les está costando sin pasta. Hay un montón de... En total, lo vi un día, me parece que es del orden de 1.300 partidos políticos dados de alta en España. Ya, esto. Tú miras toda la lista de los partidos que se han presentado
Claro, después ves 0,000 votos, no, todo eso no, pero de los orden de 1.300 partidos. Ves que todo el mundo está en grupitos pequeñitos y luego enseguida no, es que ahora me he peleado con este y ahora con este ya no me hablo y con el grupo ese no quiero saber nada. Y ese es el problema de lo que llamamos disidencia. Claro. Nos quedan 5 minutitos. Uf. Sí. Bueno, esta última página, como era muy clarita, la puse en Facebook y me la bloquearon porque decía que puede tener desnudos y actividad sexual para adultos. Ese grupo me suena, Ciencia y Espíritu. Sí. Ese es mi grupo. Sí. Ah, y te la bloquearon en mi grupo. Ah, vale. Entonces, ¿ves? Y que podía contener desnudos, te ha puesto una estadística. Tiene tela. Para que no aparezca. Tiene tela. A ver, estas son las fórmulas puestas por Rafael Rosselló, que lo conoces, que es también capitán de la Marina Mercante. Sí, me suena. Y bueno, es el algoritmo explicado cómo funciona el programa matemático. Estas son otras imágenes, que es gente anónima toda que ha ido aportando cosas. Sí. Entonces, más o menos, este es el esquema de cómo funciona. Arriba tienes la nube de Internet. Sí. Ahí van los datos. Espera, la nube de Internet te refieres a correos, ¿no? ¿Te pone correos? No, la nube. No. La nube. Vale. Sí. Bueno, si es que lo veo allí, vale. La nube de Internet, sí. Vale, entonces, vamos a ver. Tenemos, por un lado, a la izquierda, abajo de todo, el proceso de ir elaborando a través del CIS, mentalizando a la gente de lo que va a salir. Para que la gente se dé cuenta de que es una profecía autocumplida y diga, pues yo ya no voy a votar, porque si va a salir fulano otra vez, no sirve de nada. Exacto, vale. Que es lo que pasó con las municipales, que hubo una caída en picado de gente que fue a votar. Entonces, después tienes la gente que va a votar a las mesas, cuyos datos se han subido a la nube a través de la tablet. Después están los datos que vienen por correo, que eso es anónimo y no tiene ningún control de nada. Y no tiene control de nada. De nadie. Vale. Antes pasaba por la Guardia Civil, lo custodiaba la Guardia Civil. Ya no. Ya desde hace mucho tiempo. Y entonces, desde la nube, pues es cuando dices, porque además avisaron, salió publicado, es probable que haya algún corte eléctrico durante las elecciones o algún fallo de Internet. Es decir, ¿por qué? Pues porque si ven que los resultados se les escapan, necesitan hacer un corte. Y entonces manipular con una nueva fórmula. O sea, es que es clarísimo. Oye, y otra cosa que no se me olvide. También decían que normalmente cuando iba a haber fraude, unos meses antes, se cambiaban las normas de las elecciones. Bueno, ya se ha hecho. Se ha hecho ahora también, ¿no? Se ha hecho también. Entonces, se ha prohibido que se hicieran encuestas a pie de urna. Ajá. Eso se ha prohibido. Ya no se puede hacer, ya no se ha hecho. Vale. Y se han cambiado las sociedades que hacían, se han hecho las adjudicaciones con el tiempo justo a cuenta de lo que le ha dado la gana a... Vale. Sí. Bueno, resumen del pucherazo. Sí, no, pero bueno, esto es lo mismo que hemos estado hablando. Vale. Vamos a pasarla. Entonces, bueno, estos son datos que han salido publicados, por ejemplo, en Alerta Digital, que esto en el mes de junio, de que una web de inteligencia militar de Estados Unidos apuntó que Israel hackeó las elecciones españolas del 28A. Y esto ha salido publicado en Veterans Today. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa? Normalmente lo que nos hacen en España es que te dicen, mira, ojo con la izquierda, te va a robar la derecha. Te dicen, ojo con la derecha, te va a robar la izquierda. Mira el pajarito, ¿no? Que por aquí te la cuelo. Claro, pues ya está. Entonces, esta misma empresa ya han hecho pues estos mismos fraudes en África, los han hecho en Sudamérica y en España. O sea, no es algo nuevo, ¿me entiendes? Sí. Este es el juzgado de Tarragona que admitió a trámite la denuncia por fraude electoral del 28A, que se le ha presentado toda la documentación y que está en estudio. Estamos esperando también si avanza, si no avanza, etcétera. Entonces, ¿ves? Esta es una carta de la Delegación Provincial de Cáceres denegando el voto por correo a un ciudadano, una ciudadana en este caso, que lo solicita, porque ya lo ha solicitado alguien anteriormente. O sea, más claro el agua. Sí. Entonces, vale. Esas son cosas que han salido publicadas en los diarios. El CIS es un delito electoral. Wow.
Bueno. Es la mentalización de la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando en las estadísticas que se iban haciendo previas al 10 de noviembre, todo el mundo le estaba dando ya al PSOE del orden de 120 aproximadamente. Y el CIS seguía manteniendo los 133, 150. Después vemos que efectivamente que eso nada, o sea, y eran estadísticas que estaban hechas a pie de calle, ¿no? Hay una gran variedad. Ya, con lo cual o han fallado mucho y si está fallando tanto, ¿para qué sirve? No, pero además estadísticas de 336.000 votos, por ejemplo, del Mundo, del Confidencial con 107.000 personas preguntadas, o sea, no de 46, de 800 o no. Ya, cuando hablas de 100.000 ya estás hablando pues de un universo grande. Un universo más grande, ¿no? Estas más pequeñitas de La Vanguardia, del periódico, de 47.000, de 57.000, pues bueno, también va más desviado en función de qué medio es el que la publica, porque hay medios que son más de derecha o más de izquierda. Bien, esto ya es el resultado de lo oficial que ha habido en el 10 de noviembre, del oficial de votos que ha habido. Los 120 del PSOE, el PP 89, 52 de Vox, Podemos 26, 10 Ciudadanos, 13 Esquerra Republicana, bueno, y así van. Entonces, aquí esto es los votos que le han escatimado, según lo que hemos hecho es una proyección de ese 6% de actas que hemos podido sumar, proyectadas a la totalidad. Si ese desvío se cumple al 100%, pues entonces tenemos al PSOE con 552.952 votos de más, Podemos con 160.000 votos de más, Bildu 70.000 votos de más, y así va bajando. Y tenemos como partidos perdedores los que están en negativo, que son el PP con casi 300.000 votos que le han escamoteado. ¿Tú crees? Sí. PP. De Vox me lo creo, pero del PP está muy quemado, ¿no? A Vox le han escamoteado 189.000. Y también a Junts per Cat. Y a Junts per Cat. También le han escatimado. Y a Ciudadanos, 74.000. Y a la CUP, 40.000. Y a Esquerra Republicana Soberanista, 26.000. Vale, entonces, ¿qué querían esos innombrables con esto? Que saliera lo que has dicho, ¿no? O sea, que los números cuadraran de tal forma que se pudieran... Y que, Pedro Sánchez quiere hacer lo que le da la gana. No ha hecho ni siquiera, ha hecho por lo que se ha oído, y han dicho los auténticos de toda la vida, que no se ha hecho unas elecciones correctas dentro del propio partido. Exacto. Dentro de Podemos tampoco. O sea, hay denuncias de fraude también. Sí, también hay. No sabía. Entonces un señor que dice, no, yo nunca tendré un caso plus, sí, lo tiene. O sea, ¿qué vemos? Pues que simplemente ellos van a la suya. El que traiciona una vez, traiciona dos, traiciona tres, cuatro, cinco, siempre. Porque es un problema de falta de honestidad, le falta el uno. Le falta el uno que habíamos hablado. Entonces, le falta el uno que habíamos dicho, Esto es los escaños oficiales a la izquierda y a la derecha según la plataforma. Entonces, claro, aquí a la derecha el PSOE habría perdido 5 diputados. Entonces los demás partidos pues quedan más o menos igual, pero claro, 5 diputados del PSOE menos cuando es presidente por solamente 2 diputados, tiene mucha importancia. ¿Ves? Aquí, está marcado un poquito de arriba, pero bueno, vemos que el resultado, si la proyección nuestra es correcta, en vez de haber sacado 167 y 165 votos, con lo cual Pedro Sánchez no saldría por no tener esos 2 votos de más, porque tendría 163 en vez de 169 lo que es los constitucionalistas, los que han dicho no. Bueno, tenemos que terminar. La pregunta es obligada. Mira, eso es lo que te decía, que se ve arriba cómo está Esquerra Republicana, que es del País Valencia. Va sacando 6, 5, 5, 3, de golpe 29. Vox que está sacando 44, 42, 39, 35 de golpe 0 con la flecha marcado. Y luego Esquerra Republicana sigue sacando 2, 1 y 1. Y Vox va sacando 36, 37, 39. Lógicamente ese 29 es de Vox, ¿no? Estos son actas, o sea, fotografías de actas. O sea, más claro no... Sí. Vale, con todo lo que hemos hablado hoy, David, la pregunta es... ¿Llegaremos vivos a casa? Esa es otra. Pero
¿Vas a ir a votar las próximas elecciones? Es que yo creo que todo el mundo tenía que ir a votar, aunque dentro del sobre pusiera me cago en todos los partidos, Sí. porque esté en contra. Oye, qué buena idea. Pero para que sea un voto nulo y entonces no puedan decir que nadie ha votado por ellos por correo. Vale, pero si de todas formas, ¿para ¿No? qué? Porque Sí, si tú vas presencialmente ya. y tú no has pedido el voto por correo, Sí. en el momento de estar en el colegio, tú puedes pedir que venga un notario, que es gratuito, tiene que venir el notario, se levanta acta, tú das fe de que tú no has pedido el voto por correo, y si llega un voto por correo a tu nombre, queda invalidado. Entonces, si tú eres un abstencionista por convencimiento, Sí. tú vas allá y al votar con ese voto nulo, Sí. que no cuenta, Ajá. entonces, por eso le llaman voto gamberro, que son los que metían en la rodaja de chorizo y todo eso. Entonces, ese voto no cuenta y se lo estás descontando al sistema. Vale. Entonces, Con lo cual bueno. si levantas acta notarial, Sí. entonces, claro, si es 1 millón de actas notariales que se levantan, Sí. entonces sí que puede caer el sistema. No hay notarios disponibles para ese día, para levantar 1000. Los hay, están todos los colegios de notarios Sí. en stand-by. Ajá. Ten en cuenta que al colegio va uno, pero en ese colegio a lo mejor hay 8 mesas, ¿me entiendes? Y si eso se produce, él va levantando actas de todas las incidencias que se produzcan. Sí, sí, sí. Y tú con la presencia, presencialmente, eres tú, que demuestre correos que el correo que han enviado lo has hecho tú. Pues David González, tomamos nota. Yo no sé, ya te llamaré cuando haya que volver a votar y voy contigo a votar. Igual No, votamos pero distinto, pero da igual, por lo menos que levanten acta. Y lo ¿no? que pedimos es que la gente que colabore más, si tienen actas, pues que suban a la plataforma, que difundan la información, porque es muy importante para mentalizar a la gente. Claro. A ver si acabamos de una vez con toda esta pandilla de... Exactamente. Es que es un problema biológico. Claro, claro. Es un problema genético. Está por encima de los partidos, ideologías. Es, o sea, no, ese es el tema. pero es un problema genético. Ya. Es un gen denominado, que es el gen TUZA. El gen de la tuza, el gentuza. Muy Exacto. bien, muy buena. David, muchas gracias. Nos veremos en otro. Sí, a lo mejor en la cárcel. O en la cárcel. Venga. Muchas gracias y muchas gracias a todos. A por la próxima.